Señoras y señores, seguimos con los informantes. Y hoy tengo un invitado de lujo. Para mí es un gran honor y ustedes se van a sentir muy satisfechos con oír, ¿verdad? Y ver a un hombre que pudiéramos pensar que es una gran esperanza para las aspiraciones del pueblo dominicano, porque es uno de estos seres humanos con el cerebro más bien amueblados que de lo que nosotros tenemos. Un hombre de una gran sabiduría, un hombre de ciencia, de gran cultura, ¿verdad? Elevado a una máxima potencia en vista de que ha sido un gran militar también que ha llegado a la última posición de ese sector, ¿verdad? Ex secretario de las Fuerzas Armadas. El señor historiador, intelectual, José Miguel Soto Jiménez. Para mí es un gran placer y un honor estar aquí en esta mesa con usted. Bueno, yo estoy sumamente complacido y no cumplo simplemente con la formalidad de decírtelo, sino que me siento complacido porque eres y has sido un viejo amigo desde tiempo que no podemos ni siquiera mencionar en cuanto a la edad, ¿verdad? Pero tengo esa satisfacción, una gran satisfacción de estar en este espacio. Yo creo que usted es más joven que yo. Bueno, yo tengo, para los que tienen dudas, 67 años. Le llevo 3. Ah, bueno. Bueno, pero es una misma generación. Así generación. Así entonces, llega un momento que esos espacios se pierden, ¿verdad? A favor tuyo y a favor mío. Pero hay algo importante que quiero decirte, que no es la primera vez que estoy aquí, pero me siento por tu presencia como si fuera la primera. Por esa fraternidad. Un saludo. Muchísimas gracias. Me permito mandarle un saludo muy dominicanista. Muchísimas gracias. No solamente a ti y a tu equipo, sino también a toda la audiencia de este programa, y junto con ese saludo dominicanista, un saludo muy pueblista para toda la audiencia. General, el guardia, como nosotros le llamamos, ¿verdad?, de manera directa a las Fuerzas Armadas, el guardia es la persona que más profundamente conoce el comportamiento social, ¿verdad?, en un país, ¿verdad?, porque es el hombre que escudriña y lo mandan a buscar y a investigar todas las cosas que componen, ¿verdad?, esa nación, ¿verdad?, y principalmente en su producción, en sus recursos naturales, y es el que más conoce la historia, la idiosincrasia de ese país. Y como usted, un hombre, un intelectual de su estirpe, de su nivel, que ha escrito tantos libros, ¿verdad?, es un hombre muy sobresaliente en esa área. Creo que en las Fuerzas Armadas ha dado quizás 2 o 3 hombres como usted. Quizás yo diría, no sé, Ramiro Matos, González, un gran intelectual, historiador, ¿verdad? Y usted ha dado muestra, ¿verdad?, pero además de las inquietudes que usted tiene por el bienestar de este país, lo que usted ha entendido que se debe hacer en este país. Aquí se ha hecho muchas cosas que van en contra de la posición de un guardia como usted, ¿verdad?, de sentimiento militar. Van en contra porque el guardia, en su disciplina, en su comportamiento, le enseña que la cosa debe ser de manera correcta, limpia, ¿verdad? Y entonces, ahora mismo, la política dominicana ha traicionado mucho esos principios y esa cosa. ¿Qué pasó con el partido Quinta República, una esperanza de este país? Bueno, lo primero que debo decirte es que estoy de acuerdo con el enfoque que has hecho de las Fuerzas Armadas, pero debo agregarle algo, si me lo permites. Tú y yo, fuera de cámara, la gente se imaginará que estamos hablando de política. No, estamos hablando de antropología. Y fíjate un detalle importante, que a esa proyección que tú has hecho sobre las Fuerzas Armadas, hay que agregarle otra. Y es precisamente de carácter, vamos a llamarle sociológico. Sí. Y es que las Fuerzas Armadas, para mí, y yo lo que tú dijiste, yo lo digo de otra manera, es la experiencia vivencial, sobre todo el ejército y las demás instituciones, pero la que yo pertenecí, que un ciudadano pueda articular. Pero tiene que ver precisamente porque las Fuerzas Armadas no son una abstracción, vienen del pueblo, vienen de la sociedad. Así es. Y del sector más deprimido de la sociedad.
me imagino a la marginalidad, me imagino a la ruralidad. Y se le puede poner números. Yo creo que más del 80% de las Fuerzas Armadas, de todas las armas, y de la policía, menos de la policía, vienen del área rural, de la ruralidad. Y entonces traen consigo a las Fuerzas Armadas, traen consigo los valores de nuestra sociedad rural, que son valores que constituyen nuestras tradiciones fundamentales, nuestras buenas tradiciones. Y también entonces esas tradiciones toman un nuevo cuerpo en esa experiencia que te estoy diciendo, vivencial, toman un nuevo cuerpo fundamental con los valores que tiene la vida militar. Me refiero a la disciplina, a la deontología, como se llama, a la moral, a la ética y todos esos valores que tú has mencionado. Entonces hay que agregar a eso que las Fuerzas Armadas son una experiencia vivencial. Entonces, sobre la segunda parte de tu pregunta, la segunda, porque son tres, la segunda, tú te refieres básicamente a esas cosas que suceden en nuestro país, en la política básicamente, y que han sucedido desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos inmemoriales. Hay gente que se asombra de la inamovilidad de la historia, que no hay tal inamovilidad, y lo podemos explicar luego, de cosas que se repiten, hasta personajes que se repiten. Y eso tiene que ver también con lo mismo de tu primera pregunta. Es un reflejo precisamente de la sociedad viva en su conjunto, con esos valores. Ahora, los antivalores, yo recuerdo mucho a un tratadista norteamericano de origen europeo que se llamaba Morris Janowitz, que escribió un libro que se llama El Soldado Profesional. Y entonces él dice algo ahí, un libro interesantísimo. Él dice algo muy importante. Él dice que las Fuerzas Armadas son un reflejo exacto de la sociedad de donde emanan, a pesar de esos valores. O sea que es el mismo concepto que existe en otros países del ciudadano en uniforme. Son un reflejo de la sociedad, con sus virtudes, porque tenemos virtudes, y yo pienso que muchas, y tenemos defectos, y esos defectos son lo que son fundamentalmente depurados por eso. Entonces, le puedo meter una imagen también que pudiera tener su valor, y es que en la profesión, por ejemplo, de la salud, de la medicina, existe el médico general, pero sí existe el médico especialista, ¿verdad? Y la Fuerza Armada es una escisión, claro, de un conglomerado, pero esta escisión, ¿verdad? Esta escogencia se especializa en un área que los hace ver las cosas de manera diferente y lo hace dirigente a cada uno de ellos en su posición. Bueno, yo creo que la tercera parte de tu pregunta, muy buena la observación, tiene que ver básicamente con la inhabilidad que tienen los militares activos de participar en política. Y es importante esto, porque no solamente que no pueden participar de forma partidaria en la política, sino que constitucionalmente las Fuerzas Armadas son una organización, una institución fundamentalmente obediente, disciplinada, y en ningún caso pueden deliberar, según la Constitución de la República. Entonces, así es. Mientras están en ejercicio. Sí, mientras están en ejercicio. Ahora bien, cuando salen del servicio, lo primero que hace un ciudadano que sale del servicio es recuperar sus derechos políticos y civiles. Exacto. Civiles y políticos. Exacto. Bueno, y entonces, en ese sentido, ya la lógica es diferente a la que tú dices. Totalmente, porque ya un ciudadano que ha recobrado está en el deber, no solamente de ejercer su ciudadanía, y entiéndase ciudadanía, como gestor político. Yo estoy hablando consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y entonces, ya no es un asunto prácticamente de elección. Decía Solón, el gran legislador ateniense, padre de la democracia, uno de los padres de la democracia, él decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate. ¿En el debate de claro?
Estoy hablando simplemente en el debate de las ideas, estoy hablando en el debate que ocasiona los desacuerdos que produce la democracia, porque yo creo que la democracia es el acuerdo para poder entrar en desacuerdo, para poder ejercer el desacuerdo, que también es un derecho. Entonces, eso en el imaginario popular se confunde. Porque cuando tú hablas de guardia, ya tú estás hablando del guardia adentro y afuera, ¿me entiendes? Pero hay que tener claro, muy en cuenta, esa distinción. Y te voy a decir algo. Yo digo siempre que yo no topo las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, por una cosa simple, lógica. Ese es mi referente. Exacto, así es. Ese es mi referente. Entonces, yo creo en los valores que sustentan ese referente. Entonces, fíjate un detalle. Hay que poner bien claro, una cosa que aquí es difícil de llevar, porque también es difícil de llevar. ¿Cómo tú al soldado que viene de esa extracción, que tiene esa extracción social que dijimos, cómo tú vas a pretender que él no sienta de alguna manera inclinación política, siendo la política el principal pasatiempo del dominicano? Claro, pero hay una parte política, social, que va un poco más allá de la parte civil. Claro. Y es el conocimiento pleno adquirido, ¿verdad? Basado en una disciplina, en una responsabilidad, un compromiso que se asume. Entonces, esta persona está fuera, el contexto no es el mismo. Pero tú lo dijiste, sobre todo en la visualización. Tú lo dijiste claramente. El que ha sido formado en las Fuerzas Armadas, el que ha ejercido, entonces tiene la facultad de ver cosas, ¿verdad?, que el ciudadano normal debe de ver. Un dirigente. Sí, porque el guardia. Sí, pero fíjate, yo lo que te decía, que debemos observar, y era mi ruta. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, ¿verdad? Lo que tú has dicho, pero hay que tener muy en cuenta. Y yo siempre cito esta frase. El general Barça fue el general argentino que le tocó hacer el tránsito que se ha hablado tanto de la dictadura a la democracia. Y él tiene una frase, estoy hablando para los militares activos, activos, que dice que los políticos deben respetar la conciencia de los militares, porque esa conciencia solamente le pertenece a la República. Y ahí entramos entonces en otra cosa que tú mencionaste también, que son los intereses nacionales. Y otra cosa auticante, que la gente, o la mayoría de la gente, no comprende. En esa relación en el marco de derecho del Estado y del país, hay que saber una cosa. Y te lo voy a decir de la manera más simple, menos doctrinal y menos teórica. Cuando un jefe militar de alta posición, o los jefes militares, o el alto mando militar, logra un acierto, el acierto le corresponde, por esa relación de puro derecho, le responde al presidente de la República, que es su jefe supremo. Exacto, y su autoridad suprema, ¿verdad? Ahora, cuando en el ámbito militar las cosas no van bien, o se comete un error, entonces la culpa es del guardia, que actúa como una especie de pararrayo. ¿Pero por qué pararrayo? Porque el guardia tiene dos posiciones en esta cosa. Una, que es el que resguarda todos los intereses del país. El protector, ¿verdad? Y otra es la obediencia al poder civil. Esa obediencia al poder civil, las mismas reglas militares en la Constitución de la República le ponen sus límites. Porque que lo tiene. Que lo tiene. Entonces no es incondicional hasta un punto, pero no es que el presidente le va a decir a él que bombardee la ciudad. No. Lo que pasa es ese es un marco que está muy bien establecido. Exacto. Lo que no está, pero estamos hablando del imaginario popular. Exacto. Tú lo sabes, lo sabe la gente que tiene acceso, sobre todo los abogados, que tiene acceso a conocer el encuadramiento jurídico del país, de la nación. Entonces tú vas a ver que el problema es que hay que trazar la línea, no la línea de Pizarro, como dijo alguien estos días,
de comprensión, Exacto. Porque es que, mira, los militares en servicio activo no pueden, oye bien, en ningún caso, que es una cosa que se viola, pero que no deben deliberar, no deben expresarse constitucionalmente. En ningún caso pueden, ni siquiera para sus asuntos internos, ¿verdad? Exacto. Porque está muy bien determinada la cadena de mando. Claro. Y yo lo que te hablaba es de que hay que comprender eso. Sí. No en favor de las Fuerzas Armadas, sino en favor de la democracia. En la dictadura no es así. En la dictadura, ¿verdad?, el guardia tiene otra connotación, sí, y siempre la ha tenido. Yo lo ilustro con una frase de Mao Zedong. Mao Zedong decía que el poder nace de la boca de los fusiles. Eso es en un régimen de esa categoría. Pero en la democracia, los militares, el poder nace de la boca de las urnas. ¿Me entiendes? Y ese es el juego que ha venido comprendiendo el pueblo dominicano, porque en 62 años hay gente que no mira o no quiere mirar lo que ha pasado en 62 años, ¿verdad? Lo que ha pasado es la construcción de una democracia que debe estar cada vez más orientada, ¿verdad?, a los intereses nacionales. Eso decía el padre de la patria, precisamente con el debate de los partidos. Decía el padre, Juan Pablo Duarte decía, básicamente, que los partidos deben ser cuidadosos cuando contravienen el interés nacional, porque entonces cometen un delito de lesa patria. El militar, yo entiendo también que debe ser protector del sistema en cuanto a democracia se refiere. Pero por ley. Si bien está lo del eclecticismo, lo de manejar situaciones que muchas veces no puede entrar por la ciencia política, es otra, por donde hay ciencia política, porque a veces son vulgaridades disfrazadas de ciencia política, que no lo son. Entonces, ahí viene, ¿cómo usted ve que se ha manejado aquí? En este país la democracia se ha ido perdiendo. Y yo he llamado que aquí hay mucha pequeña dictadura, o sea, dictadura fragmentada, en lo que vivimos, donde cada uno en su posición se erige como un comandante en jefe, ¿verdad? Y entonces ya tenemos instituciones que solamente trabajan para ellas, no trabajan abiertamente para la sociedad, para las mismas Fuerzas Armadas. Y entonces todos sufrimos la consecuencia, pero nadie hace nada. Y entonces, alguna cosa que se va perdiendo y le da y le quita a uno las ilusiones, si uno, por ejemplo, tiene hombres con la capacidad y el conocimiento de hacer las cosas y no las hacen, pues entonces uno pierde las esperanzas también. ¿Verdad? Entonces, entonces nos gustaría saber, con esa sabiduría suya, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Quo vadis? Como dice, ¿para dónde vamos? Bueno, ahí necesitaríamos 2 programas o 3 seguidos para decirte, porque yo estoy de acuerdo contigo con respecto a que sea no se puede decir. Espérate, primero te voy a responder una pregunta que dejamos una respuesta, que era la cuarta, ¿verdad?, de tu pregunta. ¿Qué ha pasado con Quinta República? Quinta República no ha desaparecido. Igual que hay gente que me dice, ¿usted para dónde ha ido? ¿Para dónde fue? No, yo no me he ido de ningún sitio. Y hay que comprender, y todo este introito es, ha sido a mi categoría de simple ciudadano, recobrado mis derechos, entonces yo tengo precisamente la facultad, y eso la tiene todo el mundo, todo ciudadano en democracia, de tomar su decisión de participación en la política. Ahora, entonces Quinta República, para responderte y ya salir del tema, Quinta República no ha desaparecido. Quinta República ahora, dentro del marco de las reglas, de las normas políticas y del juego político, está apoyando de manera firme y decidida a la fuerza del pueblo y al presidente Leonel Fernández, que es su líder. Ahora bien, determinado esa sí, hay una partecita. No, pero espérate, es que lo habíamos dejado rezagado. Yo lo que te quiero, porque lo otro está muy interesante, la otra conversación en cuanto a los militares. Por eso te cité, los militares en servicio activo tienen esas limitaciones.
Ahora, ¿cuál es el rol en la democracia de los militares activos, de los jefes militares activos? Más allá de la obediencia, es recomendar al presidente de la República todos aquellos aspectos que entran dentro de su rol, que es la defensa de la soberanía nacional. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar. Sí. ¿Por qué? No para los militares, sino para el gestor político legítimo, que es el que elige la mayoría, esa mayoría de que hablaba Sartori, que es tan discutible en situaciones como las recién pasadas, por ejemplo. Entonces, hay que ver que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella, y ese instrumento tiene nombre. Eso se ve muy frecuentemente con el tema ese tan debatido del tema fronterizo, ¿verdad? El tema fronterizo debe ser fruto en democracia de lo que se llama en buena doctrina una política de Estado. Debe haber una política de Estado que yo no alcanzo a verla, que no se ha formulado, que no se ejecuta. También pasa lo mismo con la política de seguridad y defensa, que no hay una determinación real con respecto a... Aquí hay muchas cosas indeterminadas, muchas cosas que no responden precisamente a los intereses nacionales. Y si tú quieres y lo permites, no sé si tienes otra pregunta. Yo te iba a decir... Sí, yo en general, la pregunta mía, no sé cómo le cae, pero yo me gustaría preguntarle, ¿usted tiene alguna frustración? No. Porque, no, saca esa... Oye, déjame decir, yo no tengo ningún... Me refiero, acuérdese que el conocimiento el conocimiento suyo, es que no puedo tener en la República Dominicana, no puedo tener ningún de que usted forma un partido, entendiendo el conocimiento suyo, su capacidad, y que usted se haya salido de ahí. Yo no me he salido. Mira, uno de mis atributos es que yo soy coherente. Yo he sido coherente en los últimos 50 años, he sido coherente. Y sobre todo en el aspecto más importante de esa coherencia. Porque como dice Dustin Hoffman, el sino de la raza humana es la imperfección. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo 50 años en la misma actitud ciudadana, primero en uniforme, después en pleno disfrute, luchando por lo mismo que es la defensa de la República Dominicana. Frustración no es la palabra. Yo como ciudadano, ¿verdad?, tengo una inconformidad por el manejo de cómo se han manejado las cosas y fundamentalmente en ese aspecto. Y eso explica mi paso político. Mi paso político está enmarcado precisamente en eso. Mira, yo vi hace unos momentos, alcancé a ver unas declaraciones, una entrevista del señor presidente de la República, ¿verdad? Entonces, como decía Lili, yo no me preocupo, me ocupo, pero quedé preocupado, porque él pinta una situación, fíjate que no te he hablado de un país, él pinta una situación que está desmentida, no solamente en la realidad, porque eso es muy general, está desmentida inclusive por sus propios partidarios, está desmentida precisamente por muchos de sus funcionarios, o por algunos de sus funcionarios. Entonces, el presidente hace un tiempo no, hace 2 o 3 días, creo que no lo oí, pero después lo busqué y lo dijo, que él dijo que él iba a responder las mentiras de la oposición con 3 verdades. Bueno, pero eso es un intento de réplica de lo que nosotros los militares llamamos fuego de contención, ¿verdad? Pero el reclamo permanente no es de la oposición. La oposición lo que le ha tomado la palabra al pueblo que muchos dicen que es una transición, a la gente de sus calamidades. Vamos a seguir hablando de eso, general, vamos a hacer una pausita. Sí. Esta interesante entrevista y volvemos en breve. Seguimos con los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.